Boa tarde. Vamos dar início a mais um episódio dos debates Remira-Bet, com o tema Efeitos da Pandemia sobre o Trabalho na América Latina. E para esse nosso evento, convidamos 3 pessoas de 3 países diferentes que poderão nos dar uma ideia breve, mas uma ideia sobre o que está acontecendo na Argentina, no México e no Brasil, com relação aos efeitos, às consequências da pandemia sobre o mundo do trabalho. A ordem do nosso cartaz é o Otávio, mas o Otávio cedeu o início para a Cecília, então nós vamos começar con Cecilia. ¿Puede ser, Cecilia? Bueno, pensé que iba a comenzar, pero bueno, por la A también Argentina. Só un minuto. Es una buena idea. Bien, voy a preparar. Perdão, fazer uma pequena apresentação da Cecília rapidamente. A Cecília Senen é doutora em Estudos Sociais pela UNAM, do México, investigadora do CONICET e professora da Universidade de Buenos Aires. Foi diretora de investigação da Claxo durante um período, representante da LAST e autora de vários artigos sobre o mundo do trabalho na Argentina, mas também em comparação com outros países e com projetos na América Latina. Então, é uma satisfação muito grande poder ouvir a Cecília, e então eu passo, portanto, a palavra a ela por os próximos 20 minutos. Bien. Muchas gracias, José Ricardo. Buenas tardes para todos. Agradezco muchísimo esta invitación y es un placer compartir con ustedes esta parte de la tarde aquí. Les quería decir que voy a presentar un PowerPoint, son 20 slides, de todas maneras, en algunas me voy a detener más, en otras digamos que las voy a pasar rápido. Voy a poner entonces la presentación, tengo que poner toda la pantalla. A ver, bien. Y estoy viendo cómo pongo la presentación. A ver, discúlpeme, estoy tratando de entrar a ver qué tengo que presentar ahora. Tengo que poner, estoy viendo la opción. Listo. Bien. Bueno, acá tenemos entonces el título de la presentación. Voy a trabajar sobre políticas laborales específicamente y tomar algunos ejemplos de cómo se posicionaron los sindicatos o qué estrategias tuvieron. Básicamente me manejé con los 3 ejes que nos dio José Ricardo para organizar esta presentación, que es hacer énfasis en algunas consecuencias de la pandemia y ver algunos resultados estadísticos, así como lo que nos dijo que pensáramos en lo que son las perspectivas de resistencia. En este sentido, yo seleccioné algunos casos que son pocos, porque realmente había muchos ejemplos para poder compartir, pero de lo que es el conflicto laboral. O sea, no otro tipo de conflictos que también han estado muy presentes en esta coyuntura.
Entonces, los objetivos están organizados en términos de analizar el impacto en el empleo y las políticas laborales implementadas por el gobierno, así como algunos casos de respuesta sindical. Desde el punto de vista metodológico, es un estudio exploratorio, ya que es un estudio en el cual, si bien hay algunos colegas que han hecho algunos informes muy interesantes sobre encuestas en términos del impacto del COVID, en el caso de esta presentación, entonces yo utilizo fuentes bibliográficas, documental, información estadística que proviene del Ministerio de Trabajo, y en la Universidad de Buenos Aires hemos hecho una encuesta a trabajadores de plataforma tomando 400 casos. De todas maneras, yo he trabajado algunos de esos temas, pero no es específicamente el tema que yo estoy investigando actualmente, sino que tomo algunos ejemplos, lo mismo que de otros ejemplos de trabajadores, en este caso trabajadores esenciales. Previo, digamos, a ver la situación de pandemia, nosotros partimos de una situación en la que me parece importante contrastar el punto de partida para poder evaluar con mayor magnitud cuál es la situación actual. Entonces, sintéticamente, tomé algunos indicadores respecto a lo que fue el gobierno neoliberal que terminó, digamos, a fin de diciembre del 2019, y contrastarlo con el contexto actual. Principalmente tiene que ver con que es un gobierno, digamos, de orientación liberal, y ahora, digamos, estamos con un gobierno de corte intervencionista o de, bueno, de centro-izquierda también, más allá que pueden muchos no considerar esa característica. También la alianza, ¿cuál es la alianza de clases o de actores en las cuales cada grupo, digamos, gubernamental, o sea, tenemos una alianza durante el neoliberalismo con empresarios concentrados de la economía, y también ahora una alianza con sectores medios, sindicatos, movimientos sociales, en la cual existen también, o sea, es un gobierno donde también, digamos, es muy dialoguista, mantiene vínculos también con grupos del sector empresario, pero tiene una orientación diferente. O sea, hay algunos proyectos, como el impuesto a las grandes fortunas, un congelamiento de tarifas públicas que empezó en marzo hasta por lo menos fin de año, y una actitud digamos, de mayor protección hacia trabajadores y asalariados. Entonces, acá tenemos un poco la síntesis de estos dos contrastes, y como para tener en cuenta, les decía que también los indicadores económicos regresivos del gobierno, digamos, con los que inicia el gobierno Alberto Fernández en la Argentina, también van a impactar la situación de la crisis que se deriva a partir de la pandemia. Bueno, el primer, digamos, el primer eje entonces que nos había propuesto José era ver cuáles eran las consecuencias de esta pandemia. Yo voy a analizar unos datos después, pero antes me interesaba que veamos, esto es en base a un informe del CETIR, que es un centro de investigación de la Universidad de San Martín, que hubo una serie de políticas laborales diferenciadas según la situación sociolaboral. Es decir, los trabajadores en relación de dependencia, trabajadores, que acá no me quedó bien, independientes registrados, trabajadores no registrados y desocupados, y población inactiva. Entonces, en función de esa desagregación de categorías, tenemos diferentes medidas del gobierno, entre las cuales las más importantes, o sea, estas medidas son medidas que se van dictando a partir de que se declara el aislamiento social preventivo obligatorio y la cuarentena obligatoria.
Esa cuarentena obligatoria duró bastante, digamos, por lo menos 2 meses, pero luego empezaron a abrirse actividades y también es diferente la ciudad de Buenos Aires que en el interior de Buenos Aires y en zonas rurales, por ejemplo, donde la pandemia no tuvo tanta agresividad y alcance. Bien, de acá, digamos, hay dos aspectos muy importantes. Uno es lo que se llama asistencia de emergencia al trabajo y producción, que es un subsidio en el cual se le entrega a los sectores empresariales para que puedan pagar el 50% del sueldo. Bueno, esto es discutido, ¿no? Por algunos, porque hay actores empresarios de muchos recursos en los cuales quieren, digamos, aceptar y además quieren conseguir este subsidio de parte del Estado. Otro muy importante es el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia, porque este IFE se entregó para 9 millones, tuvo un alcance de 9 millones de personas en las cuales habían quedado fuera del sistema de trabajo, o sea, desocupados, tanto trabajadores cuentapropistas como trabajadores asalariados que no estaban registrados. Bien, estos serían como los dos más importantes, ¿no? O sea, el que abarca a los empresas, a los que están asalariados registrados, es decir, que trabajan en una empresa, y los de el IFE, porque incluye a trabajadores de casas particulares, que fue un sector, por ejemplo, que con la cuarentena obligatoria también perdió muchísimo, ya es un sector de alto nivel de precariedad y no registro, entonces con esto incrementó esa estadística. Después, entonces, acá tenemos lo que recién les decía, para los independientes registrados, que son personas que entonces hacen una contribución tanto por sus obra social o jubilaciones, y el IFE, que es este financiamiento que se les da en forma permanente, ahora se está discutiendo también si se modifica la característica. Y el otro también este IFE para los que son no registrados y también desocupados. En el caso de los jubilados, tenemos un bono extraordinario de la población inactiva. Bien, entonces, desde el punto de vista estadístico, que esto era una de las, José nos dijo que presentáramos 3 tabelas, yo presento 2, pero de todas maneras les quería mostrar, estos son datos también del CETID en base al INDEC, también son datos de otro centro que se llama Cifra, también de la CTA. En este caso, lo que tenemos principalmente como el dato de mayor impacto es el de la caída de la tasa de actividad. Esta caída de la tasa de actividad, que es aproximadamente 3 millones de personas, es la que justamente personas que entonces quedan como inactivas porque dejan de buscar trabajo, y una explicación de este fenómeno tiene que ver justamente con la cuarentena obligatoria. Es decir, que muchas personas perdieron su trabajo porque no pudieron salir a buscar trabajo. Bueno, eso sería como el dato más impresionante en términos de comparar el segundo trimestre, o sea, es una comparación interanual, porque se compara el segundo trimestre del 2019 con el segundo trimestre del 2020, que es entonces el que llega hasta el mes de junio. O sea que ahora, digamos, tendríamos en unos tiempos, en unas semanas, tendríamos el tercer trimestre. Respecto de entonces, del dato, digamos, más significativo, es el de la caída de la tasa de actividad. La tasa de desocupación
entonces pierde 2,5 millones de personas, pero digamos que también está consideradas personas que siguen buscando trabajo, o sea que quedaron buscando trabajo. En realidad el aspecto, digamos, bueno, es complejo, que más impacta de los que, digamos, más sufren la pandemia, son los trabajadores cuentapropistas y los trabajadores asalariados no registrados, porque tienen, digamos, cortada toda posibilidad de poder salir a buscar trabajo. Entonces, con esto, digamos, resumimos lo que fueron las políticas del Estado, las políticas dirigidas a diferentes grupos laborales y estadísticamente cuáles serían como dos datos importantes o más importantes, ¿no? Para poder analizar la crisis que implica la pandemia y el COVID y poder tal vez justamente comparar con otros casos. Acá, en lo que es la perspectiva de resistencia, también según lo que nos propuso José, tenemos como si dos periodos importantes, es decir, después les voy a mostrar entonces otro cuadro que también tomé, pero lo que y antes de ir a los casos particulares, tenemos estrategias sindicales de tipo defensiva, ¿no? Con suspensiones pagas. Sería como una síntesis de los dos periodos, en el cual hay muchísima actividad sindical, es decir, hay realmente muy destacado o sea, como que son en diferentes estrategias, ¿no? Movilizaciones, bloqueos, diferentes tipos de movilizaciones bastante pocas, sobre todo cuando está la cuarentena, pero diferentes manifestaciones, inclusive manifestaciones en la puerta de los lugares de trabajo, mucho respetando las distancias. Tenemos entonces diferentes iniciativas que provienen de los sindicatos, muchas veces de los sindicatos que no son necesariamente los sindicatos de la CGT oficial, sino sindicatos que están dentro de otra corriente alternativa que se llama corriente federal, o también de sindicatos de base o sindicatos fuera, digamos, que no tienen el reconocimiento oficial. Entonces, hay inclusive una ley de teletrabajo que se firmó. Esta ley de teletrabajo incluye a trabajadores que por la cuarentena tienen que tienen que trabajar en la modalidad home office, pero no son los trabajadores esenciales, que son los que vamos a ver ahora. De todas maneras, puede haber también una modalidad de teletrabajo combinándose con trabajadores esenciales, que son los que tienen que salir porque tienen esa característica de esencialidad, tanto sea en el sector, digamos, de medicina, como en el sector de seguridad, en el sector público. Entonces, acá hay una síntesis de lo que podrían ser, no sé, digamos, llamado perspectiva de resistencia, que sería todo el posicionamiento de estos actores. Y después un tema que no es menor, tiene que ver con la ofensiva empresaria. Así como digamos, la pandemia también trajo como mucho reclamo del lado empresarial de querer participar, digamos, del pago del gobierno a un 50% de los salarios, también hubo mucho del sector empresario que ocultó o que no participó de, por ejemplo, entregar materiales de protección a los trabajadores. En este aspecto hay muchas denuncias y sobre todo, por ejemplo, un caso que estudió una investigadora que se llama Victoria Basualdo sobre el ingenio Ledesma, donde hubo exposición al COVID de trabajadores de más de 60 años y también muertos, o sea, muchos trabajadores que murieron
por el COVID. Acá tenemos entonces del lado del Ministerio de Trabajo, no es exactamente un índice de conflictividad, pero sí me pareció muy interesante señalar en abril del 2020, es decir, cuando es el momento de cuarentena obligatoria, donde inclusive para poder salir uno tenía que tener una aplicación que se denomina Cuidar, y entonces estar registrado para pedir autorización. Vean en este cuadro que movilizaciones hay solamente 8. Entonces, existen las otras, ¿no? Como concentración, como quite de colaboración, cortes de ruta, bloqueos, pero justamente es en el momento, porque acá la pregunta entonces es que con pandemia, uno se moviliza, no se moviliza, ¿cómo es acá la respuesta de los actores? ¿No? Porque realmente en cada movilización o cuando empieza a haber mayor movilización de personas en el amplio sentido, aumentan los casos. De todas maneras, comparándolo con diciembre del 2019, que sería el final del gobierno neoliberal de Macri, acá tenemos 406 total de acciones conflictivas y en junio, o sea, mediados ahora de junio, 456 con la medida ASPO, ¿no? Del aislamiento social preventivo obligatorio, que no necesariamente es la cuarentena obligatoria, sino el aislamiento que sigue siendo una política de Estado, ¿no? De declarar el aislamiento. O sea, nunca se dijo, bueno, no tenemos más, podemos ya declarar el fin del ASPO. Entonces, seguimos viendo acá, tenemos el ejemplo en los trabajadores esenciales. En los trabajadores esenciales, acá tenemos estos dos casos, que serían los trabajadores de reparto en plataforma y los trabajadores de cadenas de supermercado. Estos trabajadores entonces tienen autorización para poder salir desde inclusive mediados de marzo, donde se declaró la cuarentena obligatoria. Acá lo que básicamente me interesa ver es, en términos de respuesta sindical, qué pasó con el tema del COVID y estos trabajadores. En el caso de los trabajadores de plataforma, hay una pregunta que les hemos hecho, que se ha hecho en esta encuesta, y es si se le dio alguna cobertura contra el COVID, y en realidad el 33%, o sea, una parte muy importante, dice que no tuvieron cobertura contra el COVID. Ahora también, digamos, hay muchos datos para analizar, no sé, pero lo que a mí me interesa ver es el tema de, pensando en la respuesta de los trabajadores, existe un sindicato alternativo al sindicato tradicional, que es el caso de la Asociación de Personal de Plataformas, y si bien es un sindicato que no tiene reconocimiento oficial, sí tiene muchas actividades y tareas de asesoramiento con estos trabajadores. O sea, esto digamos pensando en que cómo digamos, frente a una situación de crisis, se organizan los trabajadores, es decir, una situación de crisis como la pandemia. Y otro aspecto que me parece muy interesante, que también se hace en colaboración con con esta organización sindical, es una aplicación que se llama Union Platform, que recientemente la acaba de presentar la Fundación Ever en la Argentina, que es una aplicación en la cual los trabajadores pueden, bueno, hay un foro de trabajadores donde pueden comentar sus problemas, hay también un área de asesoramiento, de denuncia, por ejemplo, frente a robos o abusos empresariales.
Después tenemos otro caso que también es muy, muy heterogéneo en términos de la protección y de la organización de los trabajadores, es el caso de los trabajadores de supermercados. En este caso, digamos, no tenemos muchas preguntas, no tenemos, perdón, muchas entrevistas, tenemos algunas, pero también estos actores tienen una gran presentación mediática en las redes sociales, entonces ha sido también una fuente muy importante de información. Lo que hemos constatado es que si bien los supermercados toman cierta protección para los trabajadores, dan alcohol, guantes o tienen esa protección, de todas maneras existe una mayor intensificación del trabajo porque los mismos trabajadores de supermercado tienen que decirle a la gente que va a comprar que se mantengan distantes o si no tienen algún barbijo o protector, pero también lo que se ha constatado es un gran incumplimiento del lado de los supermercados para, en caso de trabajadores con COVID. Esta es una información que saqué recientemente para este mes. Coto, que es una empresa de capital nacional, Carrefour, con 129 casos, y hay una enorme crítica de parte de los trabajadores o delegados o trabajadores que están organizados, justamente en decir esto que les comentaba, les decía de que no hay cierre de locales, o sea que en muchos locales hay una gran resistencia de parte de los encargados de locales o de los principales responsables para cerrar el establecimiento por lo menos los 14 días que deberían cerrar. Esta es una organización también de trabajadores de supermercados. Ellos tienen representación en diferentes medios de prensa sindical y también en las redes sociales, o sea, en Twitter. Yo los contraté con Lucía Bachoet, los contratamos por Twitter. Y ellos entonces han representado, bueno, acá digamos a estos trabajadores, sintéticamente los trabajadores de supermercado entonces tienen protección, pero no tienen, muchas veces no toman no toman, digamos, rápidamente el cierre de la planta. Y en el caso de los trabajadores de plataforma hay elementos, pero en general es el trabajador el que tiene que comprarse los elementos de protección contra el COVID. Bueno, para cerrar la presentación, tenemos el primer objetivo, que era el objetivo de analizar qué había hecho el gobierno respecto a en el caso de Argentina. Vemos que hay una gran presencia de la intervención del Estado para proteger a los trabajadores, si bien es insuficiente, porque también había, digamos, partimos de una situación de alta informalidad que se agravó en los últimos años. Acá hay, digamos, hay también algunas conclusiones que se pueden ir sacando respecto de la participación de organizaciones sindicales como alternativas a la CGT, pero de todas maneras la CGT, que es la organización oficial, digamos, ha participado de las convenciones paritarias para analizar los aumentos de sueldo y de salarios que han quedado congelados, no solo de los 4 años anteriores, sino que también de la situación actual. No se han elevado los salarios como algunos sectores pretenden o necesitan. El sector público, por ejemplo, es un sector dentro de todo bastante protegido, ya que siguen, digamos, teniendo su sueldo, aunque también no es suficiente.
Acá entonces podemos decir que si bien la situación de COVID cambia las formas tradicionales de acción colectiva, tenemos una enorme participación en la conflictividad también social, que es la que yo no he tomado, pero que es muy importante porque abarca otros actores colectivos. Y acá tenemos entonces como importante ver que esta situación que podemos analizar en los dos casos de trabajadores esenciales es también extensiva a otros trabajadores esenciales, ¿no? Sobre todo con la ofensiva empresaria, muchas veces de encubrir las situaciones para no cerrar, es decir, para priorizando, digamos, los objetivos económicos por sobre la salud de la población. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia, por la presentación. Passamos agora para Otávio Maza, doutor em Estudos do Trabalho pela Universidade Autônoma Metropolitana do México, professor e pesquisador do Departamento de Sociologia e Antropologia da Universidade Autônoma de Águas Calientes, foi presidente da Associação Mexicana de Estudos do Trabalho e tem uma larga produção de artigos e livros sobre a temática do trabalho. Então, passo a palavra agora para o colega Otávio Maza. Pronto. Muito obrigado, José Roberto, a meus amigos pelo convite. Estou tentando poner meus slides. Eu acho que já é pronto. Yo voy a hablar de los efectos del COVID en el mercado de trabajo mexicano. Voy a tratar de ser lo más rápido posible para cumplir con el tiempo. Son muchos datos y mucho lo que hay que discutir. No sé qué tanto se puede ver esta diapositiva, pero es una diapositiva que tomé del Financial Times, y lo que me interesa que veamos es que nuestros 3 países están en la región de mayor número de muertos por el COVID y mayor efecto económico. Entonces tenemos, parece ser que las conjunciones más negativas, aquí está México, Brasil y Argentina. Entonces, yo creo que esto nos habla del problema que estamos viviendo. Esta es una diapositiva que creo que quedó muy mal, pero es un artículo publicado originalmente en portugués donde se habla de las economías más afectadas por el COVID y mencionan como una de estas México, y tiene que ver con el ambiente económico previo y las políticas económicas que está siguiendo el gobierno mexicano. Y aquí entramos ya a las diapositivas que sí se ven. El principal problema que vemos en México tiene que ver con una caída del Producto Interno Bruto que ya tenía una tendencia negativa desde 2019. Aquí ustedes pueden ver que inicia la caída y tenemos una caída estrepitosa que más o menos estamos hablando de que los cálculos son que tendremos una caída del Producto Interno Bruto del 10% durante este año. Esto tiene sin duda un efecto en el incremento de la pobreza y en la reducción de los puestos de trabajo. Entonces, la crisis económica no es solo producto del COVID, sino de las condiciones que ya se venían dando en el país, específicamente desde 2019. Estamos hablando de un incremento de los pobres que vendría a ser que tienen
el Banco de México está, y Coneval, que es el organismo encargado de evaluar la pobreza en México, está calculando que podemos subir 6 millones en el escenario más positivo o 10 millones de pobres en el escenario más negativo. Y esto tiene que ver con el efecto COVID, pero también con la carencia de políticas públicas para solucionar los problemas en México. En el escenario más negativo terminaríamos con 56% de la población en pobreza para este año. Uno de los datos que llama la atención es el desempleo, que como ven, a partir del periodo de la pandemia crece, si bien en junio, julio tiene su máxima expresión, empieza a disminuir. Entonces, lo que yo pretendí fue presentar los datos de más largo plazo porque algunos organismos oficiales mexicanos hablan de una recuperación, pero esta recuperación es con respecto a los meses anteriores. Es decir, que si comparamos con el año anterior, pues nos daremos cuenta de la diferencia tan grande que tenemos en el desempleo. Luego, si consideramos el ingreso, y creo que aquí están los grandes problemas de México, es que en los ingresos más altos, que estamos hablando de 5 salarios mínimos, hay una reducción. El que está en preto es el más actual, y donde hay crecimiento es en los salarios más bajos. Si se dan cuenta, hasta un salario mínimo, o sea, los más pobres son los que crecen. Crece también entre 1 y 2 salarios mínimos, pero de 2 a 3 ya hay una caída, de 3 a 5 y de 5 más también hay una caída. Es decir, que lo que se están incrementando son los ingresos pobres, muy pobres, ¿no? Otro elemento que a mí me gustaría poner a discusión es el aumento del trabajo de cuidados. Por ahora no tenemos las escuelas abiertas, estamos tomando homeschool tanto en la educación básica como en la educación superior. Entonces esto implica una mayor carga en principio para las madres, aquí lo pueden ver, y en algunos casos también para los padres, pero esto está implicando un incremento del trabajo no remunerado, especialmente de las mujeres. Pero creo que el indicador que es más relevante es una medición que es la población no económicamente activa, es decir, aquellas personas que pierden el trabajo y por las condiciones del mercado no están buscando regresar al mercado. Estos eran 37 millones de personas en agosto 2019 y tenemos ahora 43 millones de personas. Este es uno de los datos más impactantes, porque tal vez si habláramos de una reducción en el desempleo, no es tan grave como este desplazamiento de mano de obra que ya no está buscando trabajo activamente. Entonces, hay un incremento de las personas que están buscando trabajo, y bueno, aquí estamos viendo el tamaño de la fuerza de trabajo, población no económicamente activa disponible para trabajar, se va reduciendo porque justamente no hay forma de ingresar al mercado de trabajo. Esto, como se podrá suponer, está implicando un incremento de la pobreza y una reducción de los ingresos en las familias. Y luego estoy pasando al indicador que construimos con nuestro equipo. Supuse que la gráfica no iba a ser muy clara, entonces a muchos de ustedes hace unas semanas les enviamos un cuestionario
para pedirles que nos ayudaran a clasificar diferentes factores para entender el impacto de la pandemia en el mercado de trabajo. Y con la ayuda de este cuestionario establecimos una ponderación que nos permitió captar después con los datos mexicanos para ver qué grupo era más afectado. En la siguiente diapositiva ustedes pueden ver con detalle. Sin duda son más afectadas las mujeres que los hombres. Aquí pueden ver la diferencia en esta diapositiva. Pero según lo que analizamos con nuestras colegas estadísticas, la diferencia aquí no parece tan grande. Pero en cuanto empezamos a ver, por ejemplo, a nivel educativo, en los niveles más básicos está el segmento más afectado por la crisis actual. ¿Esto qué quiere decir? Las personas con menor nivel educativo son las que están siendo centralmente afectadas. Está también más afectado el nivel de lo que serían los adultos jóvenes que ingresan al mercado de trabajo. Esto es llamativo porque, está generando una afectación en los grupos que tradicionalmente eran más vulnerables. Y aquí también, el grupo que salió primero del mercado de trabajo en este periodo fue el que tenía entre 1 y 2 salarios mínimos. Y sin duda, el más afectado fue el mercado informal. Una característica que estamos viendo de lo que sucede en México tiene que ver con que en el primer momento de este periodo que le llamamos la cuarentena, hubo una pérdida de 4 millones de empleos informales y 2 millones de empleos formales. Lo que se está recuperando más rápido es el empleo informal. Entonces, esto se está traduciendo en un incremento de la informalidad en el mercado de trabajo mexicano. Si quisiéramos apuntar algunas conclusiones, esto es solamente ya comparando agosto del 2020 con aquí hay un error, es agosto del 2019 con julio del 2000, perdonen, es un mes nada más, entre 2020, agosto y julio. Regresan ya 0.6 millones de personas al mercado de trabajo, empieza a crecer el número de ocupación de horas trabajadas, pero aquí ya tenemos uno de los datos que mencionaba. En un solo mes crece 0.5 millones de personas el trabajo en la informalidad, ¿no? Crece en casi 1 millón de personas el trabajo con menos de un salario mínimo, que es un ingreso que ni siquiera pudiéramos llamar de subsistencia. También crece el trabajo en los micronegocios. Con todo esto, México no estableció un sistema de ingreso de emergencia. Hubo ciertos créditos para los micronegocios, pero no hubo una atención como política de Estado para reducir los despidos, los retiros de las personas del mercado de trabajo. Incluso desde esta perspectiva, uno de los problemas más grandes que tuvimos fue la ausencia de información clara. A la fecha no se tiene certeza del número de infectados, del número de muertos. La política de salud estuvo ubicada principalmente en que hubiera camas de hospital disponibles. Entonces, lo que hacían los hospitales era impedir el ingreso de los enfermos al hospital, y las muertes al final fueron en las casas de las personas. Nunca hubo una política clara del uso de la máscara, del cubrebocas, y bueno, quizá una de las críticas más fuertes que se puede hacer a la política
del Estado mexicano fue la carencia de un mensaje claro con el uso del cubreboca. Al principio, en el inicio de la pandemia, se cerró la economía con efectos devastadores en el empobrecimiento de las familias. Me gustaría referir, por ejemplo, un dato de una encuesta que a mi gusto ha sido de las más serias, que nos dice que solo el 5% de la población recibió apoyo del gobierno y que solo el 30% de las familias reporta tener o percibir seguridad alimentaria. Es decir, 70% de la población considera que la alimentación para el hogar está en riesgo. Creo que me fui más rápido de lo que yo esperaba, pero así podemos dar tiempo a dialogar. Les agradezco su atención y gustaría mucho de que pudiéramos tener preguntas. Gracias. Muchas gracias, Otávio. Passamos agora para o professor Roberto Vera de Oliveira, doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo, professor da Universidade Federal da Paraíba, Departamento de Ciências Sociais e Pós-Graduação, autor de vários artigos, vários livros, editor de revistas e secretário da ABET durante um determinado período. Então, Roberto, além de tudo, é um dos fundadores da Remir Trabalho, e é uma satisfação vê-lo novamente aqui entre nós, fazendo a apresentação sobre esse tema no Brasil. Então, Roberto, com a palavra. Obrigado, boa tarde, para todas e todos. Satisfação também estar aqui, participando dessa mesa da Remir, da ABET, desse seminário. Parabenizar a Zé Ricardo aí pela organização da mesa, saudar os nossos colegas aí, a Cecília e Otávio, e todos os participantes aí da Remir, da ABET, todo o público que está presente. Nosso papel aqui é de tentar trazer elementos para pensar um pouco os efeitos da pandemia sobre o trabalho na América Latina, especificamente no caso do Brasil. O meu propósito foi o de tentar organizar um material que condensasse um pouco as principais questões. Acho que deixei bastante coisa de fora, e certamente não trarei grandes novidades, mas o objetivo é principalmente o de procurar sistematizar alguns dos elementos que considero importantes, fundamentais para pensar esses efeitos, e, sobretudo, apresentá-lo de maneira didática, para que a gente possa fazer as comparações com os outros países aí. Primeira consideração a fazer, vou começar com várias considerações gerais de contexto. A primeira é de que, no caso do Brasil especificamente, nós temos uma situação bastante especial, que é uma convergência de vários tipos de crises. Nós já vimos com uma crise econômica, associada a uma crise política, provavelmente, digamos, a crise política até antecedeu a crise econômica, de certo sentido, de certo modo, isso só vem desde 2015, se agravou em 2016, tem uma crise institucional que se estabeleceu também, que ora se intensifica, ora que, digamos, suaviza-se de alguma maneira, e é nesse contexto que chega esse fator exógeno que, digamos, potencializa, agrava, interage, e dessa maneira, produz um cenário diferente, que é a crise sanitária, e tudo mais. Bom, eu acho que assim, para pensar um pouco, e o desenho geral que eu propus aqui para a gente pensar, e considerar aqui alguns aspectos em termos dos efeitos, pensando em termos dos efeitos da pandemia sobre o trabalho, especificamente, eu penso que pelo menos 3 aspectos era importante de considerar. Primeiro, que nós, no caso do Brasil, vivemos contextos diferenciados no último período. Contextos muito rapidamente mudando, com uma rapidez muito grande,
né, e produzindo efeitos bastante importantes sobre o tema do trabalho, né? Então, nós tivemos, né, nesse período de 2003 a 2014, 2015, né, governo Lula-Dilma, na sequência o governo Temer, que seguiu o governo Bolsonaro, né, de 2016, né, até agora. Veio a pandemia em 2020 e haverá a pós-pandemia, né, que se sugere como como um contexto diferenciado do da pandemia, né? Então é preciso, na minha opinião, considerar esses contextos diferenciados. Em segundo lugar, eu também acho que é muito importante que a gente considere que tem pelo menos 3 processos, né, que vêm incidindo de maneira muito importante sobre o tema do trabalho, sobre as condições de trabalho, sobre as relações de trabalho, sobre a situação, né, o contexto no qual o trabalho se insere no Brasil, né? Um mais antigo, que é esse dos processos de flexibilização das relações de trabalho, né, que já vem dos anos 80, dos anos 90, né, que ora, digamos, se intensifica, ora, digamos, né, suaviza-se de alguma maneira, mas nunca deixou de estar presente, como vários estudos, né, demonstraram mesmo naquele período do governo Lula e Dilma, né? Tem a ver com as inovações tecnológicas, mas, sobretudo, também com as inovações no campo da gestão, né, das formas de gestão, né, do trabalho e da produção. E, em paralelo a isso, mas evidentemente com bastante, né, digamos, interação, né, com esses processos, né, há todo um conjunto de medidas, de orientações, de políticas, etc., no sentido da regulação das relações do trabalho no país, né? E no caso, né, mais recentemente, nós tivemos, com a crise, uma deterioração bastante acentuada, né, nos indicadores de emprego e de renda, no caso brasileiro, né? Ou seja, tudo isso, né, são processos que que estabelecem sinergia uns com os outros e potencializam-se, né, agravando as condições. A direção é a mesma, né? Processo de precarização das relações de trabalho. E um terceiro aspecto, queria também chamar a atenção, se refere às dimensões que a gente está considerando aqui, que é a proposta que foi, né, colocada pelo Zé Ricardo para a gente pensar, ou seja, pensar em termos dos indicadores, do mercado de trabalho, pensar em termos da perspectiva de ação do governo, pensar em termos de perspectiva de resistência, né? Então, seguindo aqui, desde 2016, é importante que se diga, nós estamos passando por um processo profundo de mudanças, né? Tem uma guinada política, uma orientação econômica e política bastante, né, que reorienta bastante. Eu acho que, né, tem como pano de fundo essa ruptura do pacto social, expressa na Constituição de 88, né? Há um completo desmonte, né, daquele pacto, aquilo que estabeleceu os horizontes, os pilares, as regras, as condições, né, para a ação política e a organização, né, da ação na sociedade brasileira, né, uma reorientação, né, do Estado, né, dos agentes do Estado, não só do governo, mas, né, dos agentes do Estado em geral, em favor do mercado. Isso fica claro nas decisões, por exemplo, do Supremo Tribunal, da Justiça, do Parlamento, além do governo, evidentemente, e que caminha no sentido, segundo o que nós estamos, ponto de vista que nós estamos observando, no sentido de estabelecer medidas e políticas antissociais. Bom, com isso se instalou, no caso brasileiro, né, um processo, um contexto de retrocessos em geral, retrocessos sociais, regressão em termos de valores, autoritarismo social, crise da democracia, ultraliberalismo, né? Então, tudo isso, né, vai girando e conformando uma situação bastante regressiva. Do ponto de vista do trabalho, né, as principais mudanças que aconteceram, né, mais recentemente, desde do governo Temer até agora, é a lei da terceirização, de 2017, liberaliza, né, a terceirização para atividades não só meio como atividades fins, a reforma trabalhista, né, que é essa mudança que, né, temos estudado e, enfim, que mudou tantas coisas, tantos aspectos, né, em geral, digamos, né, precarizando, retirando direitos, né, desorganizando o sistema público de proteção social, né, a mini-reforma trabalhista, né, que veio com a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, o Programa Verde e Amarelo, né, que entrou e saiu de cena, mas a sua sombra, digamos, paira sobre, né, o ambiente, continua presente e, né, associado aí também à reforma trabalhista, e agora vem
um anúncio de uma ameaça de uma nova reforma trabalhista, ou seja, a agenda continua. Né? Em geral, digamos, o objetivo dessas mudanças, né, no contexto da agenda da desregulamentação, é retirar direitos individuais, é substituir os instrumentos de regulação pública por instrumentos privados, enfraquecer as instituições públicas de proteção social, do sindicalismo ao Ministério Público, ao Ministério Público do Trabalho, e, em vez, da Justiça do Trabalho, em vez, né, de focar na proteção do trabalhador, né, esse sistema de proteção social, né, o objetivo passa a ser a de dar garantias, né, aos empregadores contra os riscos, os custos do trabalho, os riscos legais e ações de resistência dos trabalhadores. Né. Bom, então, vem a pandemia, né, que se estabelece como um fator exógeno, potencializando a crise já existente, tem como características especiais o fato de conjugar de uma maneira bastante articulada e abrupta uma contração da oferta e uma contração da demanda, instala-se um ambiente bastante, né, de muita incerteza para os investimentos e tudo mais, né, e também traz mudanças de hábitos bastante importantes, né, tudo isso que aconteceu em termos de home office, de empresas de aplicativos, comércio eletrônico, etc., né, mudança no padrão de produção e no padrão de consumo, aceleração das inovações tecnológicas e, claro, tudo isso potencializando esse contexto de crise do emprego, do trabalho e tudo mais. No que se refere particularmente às ocupações, eu trouxe aqui dois gráficos, né, para sintetizar um pouco essa situação, ou seja, em termos, ou melhor, aqui ainda, desculpe, são os indicadores econômicos, né? Então, nesse primeiro gráfico aqui, né, nós são dados das contas nacionais, do IBGE, né, PIB preço de mercado, é esse azulzinho aqui, né, então, despesas de consumo das famílias, né, despesas de consumo da administração pública, né, que é o verdinho, e a formação bruta de capital, né, todos, né, é um contexto diferenciado aqui no período, né, Lula-Dilma, né, tem sempre aqui, né, alguma queda ou instabilização embaixo, né, depois alguma estabilização um pouco com a tendência de pequena subida e uma queda abrupta. Né, esse é mais ou menos o contexto em geral, o comportamento em geral dos indicadores. Aqui se refere digamos, ao volume trimestral, né, da atividade econômica por setor, né, e nós vamos ter aqui o caso da agropecuária, que se manteve, né, crescendo, e inclusive nesse período, né, essa diferença, isso aqui é o percentual, né, de crescimento. O Roberto interrompeu, Roberto. Oi? Roberto? Oi? Roberto? Desculpe. Zé, foi só para você que interrompeu, tá tudo bem. Oi? Roberto? Continua? Acho que o Zé Ricardo não está vendo, né? Isso, o Zé Ricardo que não está vendo, pode continuar. Posso continuar? Tá certo. Alguém avisa para ele, então, por favor. Eu estava aqui, só um minutinho. Roberto tem que retomar. Alguém avisa o Zé Ricardo, por favor? Bom, estava falando do caso da agropecuária, né, que tem uma situação completamente diferente do caso da indústria, do serviço da indústria, né, que primeiro tem uma tendência de uma certa queda, principalmente no caso da indústria, né, e essa aqui é a contração que vai haver, né, que aconteceu na comparação entre o segundo segundo trimestre de 2020 e o segundo trimestre de 2019, né, particularmente aqui. Né. Bom, os pequenos negócios, aí vale a pena também destacar isso, na pesquisa que o Sebrae fez, tem feito, né, tem 7 já surveys que foram aplicados recentemente, nos últimos 7 meses, com os pequenos negócios, né, ou seja, os MEI, microempresa, né, micro e as empresas de pequeno porte, acusaram uma queda no faturamento em março, esses pequenos negócios, de 64% em média, em março, né, em relação ao que eles consideram como faturamento normal da empresa. Em abril, essa queda foi de 70%, segundo a avaliação deles, né, e isso depois foi crescendo um pouco, etc., até chegar em 40% em agosto, ou seja, é dramático, né, por causa das pequenas e médias empresas, pequeno
pequenas empresas, que, por sua vez, têm um potencial de emprego bastante importante. As medidas tomadas pelo governo foram de duas ordens, principalmente aquelas referidas aos trabalhadores formais e outras relacionadas, orientadas para os trabalhadores informais. No caso dos trabalhadores formais, com o objetivo de conter o desemprego, mas com a subtração de renda e direitos, e no caso dos trabalhadores informais, com o objetivo de propiciar ajuda, né, emergencial. No caso dos trabalhadores assalariados formais, foram duas medidas principalmente, né, a medida provisória 927, de março, né, que continuou válida até 19 de julho, que autoriza, entre outras coisas, né, autoriza a redução da jornada de trabalho com a correspondente redução salarial, amplia as possibilidades de utilização do teletrabalho de acordo com as instruções do empregador, expande o espectro de negociação individual, sempre, né, nessa direção, flexibilizando direitos sem contrapartidas. A 936 foi a mais importante, mais abrangente, autoriza as empresas a reduzirem temporariamente a jornada de trabalho e os salários na mesma proporção e a suspenderem os contratos de trabalho em troca de um benefício pago pelo governo, garantia de emprego pelo dobro do tempo em que durarem as medidas e uma possível ajuda compensatória mensal sem natureza salarial a ser paga pela empresa. Então, a redução da jornada foi com correspondente redução do salário, aconteceu em 3 categorias, de 25%, 50% e 70%, né? Suspensão do salário também. Características destacadas das medidas: comprime a renda dos trabalhadores, direitos, expõe os trabalhadores a acordos individuais, enfraquecendo ainda mais a mediação sindical e negociação coletiva, ampliam os poderes discricionários, né, dos empregadores, não exigem compensação dos empregadores e favorece a estratégia em curso de desregulamentação e flexibilização das relações de trabalho. O Ministério do Trabalho, no caso da Secretaria de Previdência e Trabalho, né, divulgou em agosto, né, esses dados de que, né, foram mais de 7 milhões de acordos de suspensão, mais de 2,3, né, de redução de 25%, quase 3 milhões de 50% e mais de 3,5 milhões, ou seja, o que deu mais de 15 milhões aqui de acordos, né, 16 milhões de acordos. Um percentual bastante razoável. Os trabalhadores informais, para os trabalhadores informais, né, foi aprovada a lei do auxílio emergencial em 3 de abril, né, por decisão do Congresso, no caso aqui foi uma decisão congressual, inclusive a contragosto do governo, né, que foi válida por 30 dias, né, e foi prorrogada por mais 60 dias, né, válida por 60 dias, tendo sido prorrogada pelo Congresso Nacional por mais 60 dias, né, e agora estendida pelo governo federal até dezembro, sendo que pela metade do benefício, né, R$600 era o benefício, algo como 57,4% do salário mínimo de então, as mulheres com filho recebendo, né, o dobro disto, né, para cada família beneficiada, a concessão do auxílio foi limitada a 2 membros, né, com o fim das 5 parcelas mensais, o governo estendeu o benefício até dezembro, etc., pela metade. Segundo a PNAD Covid, 43, isso aqui é uma informação, né, bastante impactante, né, 43,9% dos domicílios do país contavam até agosto de 2020 com pelo menos uma pessoa que havia recebido o auxílio emergencial. Na média, o rendimento proveniente do auxílio foi de 901,86,2% do salário mínimo. Impacto sobre a ocupação, então. Né? Pessoas com 14 anos ou mais de idade, na semana de referência, né, que são 1.000 pessoas, portanto, né, 20 milhões, etc., 160 milhões, né, de pessoas, alguma coisa. Mantendo aqui mais ou menos essa configuração né, dos contextos, é possível observar que no caso aqui no total de pessoas com 14 anos e mais de idade continua, né, sua trajetória de crescimento, então cada vez, né, entrando gente né, digamos, nessa condição de população em idade ativa, né. Nesse período, ou seja, aqui contrastando o segundo trimestre de 2020 com o segundo trimestre de 2019, houve um crescimento de 1,8%. Né? Na força de trabalho, especificamente, né, vinha também crescendo, né, manteve-se crescendo, até então, e agora uma queda
bastante significativo, de menos 9,2%. Né? Fora da força de trabalho, né? Essa linha verde, né? Também teve um crescimento, né? De 20,1%. E ocupados, né? Uma queda de menos 10,7%. Se considerarmos essas três categorias aqui, né, que vão conformar o que se chama de força de trabalho subutilizada, ou seja, né, os desocupados, os subocupados por insuficiência de horas trabalhadas e a força de trabalho potencial, nota-se uma mudança bastante importante. Né? No caso, aqui é preciso considerar que, como observa aqui nessa nota do IBGE, né, a partir do quarto trimestre de 2015, a subutilização da força de trabalho por insuficiência de subocupados, né, por insuficiência de horas trabalhadas, passou a ser calculada com base nas horas habitualmente trabalhadas e não efetivamente trabalhadas, como antes. Portanto, a partir daqui. Né, então, né, não é possível considerar essas duas né, retas aqui, né, comparativamente. Mas é possível observar que tem um comportamento aqui anterior e tem um comportamento posterior. No caso do período posterior, o que se nota é um crescimento bastante significativo do período do governo Temer, passando para o governo Bolsonaro, né, da força de trabalho subutilizada. E um crescimento ainda maior, se comparado o segundo trimestre de 2020 com o segundo trimestre de 2019, de 12,5%. Né? Enquanto que, no caso dos subocupados por insuficiência de hora trabalhada, houve uma diminuição de menos 23%. Os desocupados, um crescimento pequeno nesse período, né? Nós estamos sempre nos referindo à comparação entre esses dois trimestres, né? Esses dois períodos aqui, no segundo trimestre de 2020 e o segundo de 2019. Agora, o que impressiona é o crescimento da força de trabalho potencial, ou seja, aquelas pessoas que estavam disponíveis, mas não procuraram emprego, né? Ou não estavam disponíveis e procuraram emprego. Né? E conformando, portanto, esse segmento especial, né, da força de trabalho, né, que não está ocupada, né, mas que está na iminência de conseguir um lugar, se assim aparecer a oportunidade. 63,5%. Né? A pena de Covid, bom, até para relativizar um pouco esse dado aqui da desocupação, né, da taxa de desocupação, a pena de Covid tem calculado, né, já no período aqui, né, evidentemente, da pandemia, né, um crescimento sistemático dessa taxa, né, de 10,7% em maio, né, passa para agora, né, em setembro, 14,4%. Considerando, então, os ocupados, especificamente, nós vamos observar que em destaque estão aqui, evidentemente, os empregados, né, com carteira assinada, exclusive os trabalhadores domésticos, né, que já vinha perdendo, né, ou seja, já vinha numa queda, o número de trabalhadores aqui nessa condição, né, se estabilizou um pouco aqui, né, no período do governo Bolsonaro e caiu, né, em menos 9,2%. Né. Os trabalhadores por conta própria, né, essa outra linha aqui é azul, né, deixa eu ver aqui, só um minutinho que não está aparecendo, mas trabalhador por conta própria, né, menos 10% também, né, vinha crescendo um pouquinho aqui, né, continuou crescendo um pouco, depois caiu abruptamente, né, assim como os trabalhadores empregados sem carteira assinada, né, também vinham crescendo, né, lentamente e caíram. Né. De maneira que os trabalhadores informais, naqueles que poderiam ser considerados informais, né, a maior parte dos conta própria e os trabalhadores empregados, né, sem carteira assinada, assim como os trabalhadores públicos sem carteira assinada, todos eles têm, né, crescido, né,
de maneira importante. Algumas questões finais aqui, né, para a gente sintetizar um pouco, inclusive, a projeção para frente, né, e colocando aqui isso em termos, evidentemente, de hipóteses, para a gente pensar e discutir. Né. Podemos colocar isso, voltando àquele esquema anterior, né, das dimensões, está no início, ou seja, dos indicadores do mercado de trabalho, na perspectiva de ação do governo, na perspectiva de resistência, que a gente acabou não falando muito, né. Com relação aos indicadores do mercado de trabalho, eu acho que é possível dizer, né, algumas hipóteses, né, com a flexibilização das medidas de isolamento social, que estão acontecendo de maneira tão, né, aberta agora, grandes contingentes de trabalhadores posicionados na força de trabalho potencial, aquele aumento espetacular que a gente viu ali, tenderão a retornar à força de trabalho em algum momento. Né, e agora, digamos, há um apelo para que, né, haja pelo menos um retorno de contingentes importantes desses segmentos. Com isso, pressionando para cima a taxa de desocupação e o nível de informalidade. Então, essa é uma tendência, né, a taxa de desocupação já está aumentando de maneira importante, a PNAD de Covid está registrando isso, né, o nível de informalidade que caiu por conta da queda nos trabalhadores, né, nos contratos, no número de trabalhadores assalariados informais e os trabalhadores por conta própria, né, pelas condições de isolamento social, agora tendem também a cada vez aumentar, né, inclusive, né, com a manutenção e até a diminuição do número de trabalhadores assalariados com carteira. Segundo, ponto que a gente poderia destacar é as hipóteses, né, as dificuldades de retomada das atividades dos pequenos negócios, que é uma tendência bastante plausível, ou seja, muitos pequenos negócios, né, foram fechados, né, alguns fechados temporariamente, outros fechados definitivamente, né, então a volta ao trabalho, a volta à atividade não é uma coisa simples, de modo que isso tem um grande potencial, né, melhor, eles que têm um grande potencial de emprego, né, isso tem uma grande capacidade de impactar, né, no sentido do emprego formal e do emprego informal, né, muito provavelmente. A permanência da pandemia por mais tempo, a continuidade da crise, a aceleração dos processos de flexibilização das relações de trabalho, e a gente está vendo aí a plataformização, home office, terceirização, pejotização, etc., e o aprofundamento da desregulamentação, com a reforma que vai vir por aí, e outras medidas que serão tomadas, muito provavelmente, né, agravarão, né, como tendência, essa muito razoável prever isso, agravarão ainda mais o caráter precário do trabalho no país, né, há muitos fatores concorrendo para isso. A continuidade ou ampliação da política de transferência de renda contribuirá para mitigar a pressão sobre o mercado de trabalho trazida com o retorno dos que se encontravam na força de trabalho potencial. Então, essa é uma possibilidade de alguma medida ser mitigada né, na hipótese dessa política se estabelecer de alguma maneira. Né. Com relação à perspectiva de ação do governo, evidentemente, né, tudo indica e nada, né, indica o contrário, né, continuará a agenda de desregulamentação, né, com a reforma trabalhista e tudo mais, continuará a agenda de privatizações e desmontes dos serviços e das políticas sociais, continuará a agenda de regressão comportamental e política, continuará a agenda de criminalização do sindicalismo e dos movimentos sociais, mas a continuidade da pandemia e da crise exercerá forte pressão pela continuidade das medidas de auxílio, favorecida pelo uso político dessa agenda, né, como a gente tem visto, né, nas movimentações que o governo federal tem feito nesse momento, né, depois que o auxílio foi implementado, né, e os efeitos políticos que isso tem causado. Há uma atuação centrada em 3 pilares, né, como claramente estava delimitado antes da pandemia: ultraliberalismo, autoritarismo e retrocesso social e comportamental, né, poderão ser incorporados uma agenda de investimentos públicos, em alguma medida, certamente, numa medida bastante, né, contida, e uma política permanente e ampliada de transferência de renda. Essa é uma possibilidade, né, que está colocada bastante, anunciada aí, enfim, né, que é, né,
Uma situação contraditória, mas não comprometedora dos princípios e do norte desta orientação política que o governo vem adotando. Com relação à perspectiva de resistência, os sindicatos têm sido fortemente atingidos pela crise econômica, pela reforma trabalhista, pelo caráter antissindical da postura dos agentes do Estado, no âmbito dos três poderes. Os estudos, inclusive, da REMI, e outros que vêm sendo feitos, etc., têm mostrado isso fartamente. As centrais sindicais, apesar de certa convergência de agendas entre elas, têm tido uma dificuldade em pautar as demandas dos trabalhadores e uma agenda social na sua interlocução com o governo, o Congresso e a sociedade. Há uma dificuldade clara nesse sentido, e, portanto, uma dificuldade em encontrar uma saída política para a situação que está estabelecida. Estudo do DIESE, da REMI, estudos, indicam que os sindicatos têm reagido de alguma maneira. Então, evidentemente, é preciso levar em conta isso, diante dos impactos trazidos pela Covid e pelas medidas do governo. São pontuais e efêmeras, no entanto, as manifestações de trabalhadores também por fora dos sindicatos, embora as mobilizações dos entregadores, em junho, julho, tenham se constituído em um acontecimento da maior relevância. Agradeço a atenção de vocês e me coloco à disposição para debater os temas, as questões que a gente levantou. Obrigado. Obrigado, Roberto. Tivemos 3 excelentes exposições e nós temos agora mais uns 35 minutos para perguntas e voltamos aos apresentadores logo em seguida. Eu vou receber as inscrições pelo chat, tá? Quem quiser se inscrever, por favor, escreva e em seguida passamos para os apresentadores. Abertas as inscrições. Lucila. Seria importante o Roberto desligar a apresentação, por favor, Roberto. Desculpe. Lucila, pode perguntar. La escribí en el chat, la digo, bueno, la pregunto. Una consulta, bueno, muchas gracias a todos los presentadores. Tenía una consulta para el profesor Roberto Veras. Acá en Argentina tuvo amplia difusión, sobre todo en medios de prensa opositores al gobierno, un informe elaborado por la Fundación Getúlio Vargas que indica que la pobreza disminuyó considerablemente en Brasil. Quería consultarle al profesor sobre ese informe, principalmente qué factores para usted explican que se haya reducido la pobreza, considerando el carácter del gobierno actual en Brasil y el tipo de medidas que están tomando, y puntualmente, tomando en cuenta la presentación que usted hizo, si la política de auxilio emergencial tuvo algún tipo de incidencia y cuál es la evaluación que usted hace a largo plazo. O sea, ¿esta política podrá tener algún alcance más de tipo estructural en la reducción de la pobreza o queda muy limitada a factores coyunturales? O sea, quería saber un poco cuál es el lado B de esta reducción de la pobreza, que es lo que no nos contaron los medios cuando divulgaron. Muchas gracias. Ok, obrigado, Lucila. Dari, por favor. Viu? Só o seguinte aqui. Eu ia escrever aqui, mas me atrapalhei 2 vezes. Então, eu queria falar o seguinte aí. Primeiro, parabéns às 3 exposições, foram ótimas, muitos dados, informações, bastante que dá para comparar entre os 3 países, mas tem 2 coisas que me chamaram a atenção, queria que vocês comentassem mais. Uma primeira, nos 3 países, o problema do emprego aparece mais no crescimento da força de trabalho que sai da atividade econômica, ou seja, que deixa de procurar trabalho, que deixa de estar ocupado. Então, os dados aqui dos 3 mostram claramente um crescimento forte da população em idade ativa fora do mercado de trabalho, ou fora da força de trabalho, melhor dizendo. Então, a segunda questão que também me chamou a atenção
E aí queria ouvir um pouco mais os três. Cresceu também, parece, na pandemia, os movimentos de resistência dos sindicatos. Os sindicatos mostraram, de certa forma, uma capacidade de ação. Nos três países, isso acho que parece, assim, mais... talvez aí no México, talvez ficar um pouco mais claro, né? Teria que ficar um pouco mais claro, entender um pouco melhor sobre isso. Mas a Cecília e o Roberto falaram isso mais também explicitamente. Aí. Então, o que eu queria ouvir os três sobre se isso significa algum indicador que, no momento de crise, a instituição sindical começa a recuperar um pouco a sua função de ser na sociedade, começa a ter um pouco mais de reconhecimento social. O que avaliação que vocês fazem um pouco disso? Tá? São essas duas questões, são essas duas observações e última questão aqui. Obrigado. Obrigado, Daria. Adalberto. Eu queria fazer um comentário que tem a ver com o impacto da pandemia nas pequenas e médias empresas nos três países. No Brasil, o governo adotou uma política de salvamento das empresas que excluiu as pequenas e médias empresas, porque o recurso, 17 bilhões de reais, pouco dinheiro, foi passado para os bancos privados, que teriam que emprestar juros de 3,75% ao ano. E os bancos tinham que assumir o risco do calote das empresas. Então, os bancos impuseram muitos obstáculos às pequenas e médias empresas, com a perspectiva de que a taxa de calote seria muito alta. A consequência disso é que o Brasil perde anualmente 600 mil pequenas e médias empresas. Morrem. Nesse ano, até a primeira quinzena de junho, morreram 760 mil empresas, pequenas e médias empresas. Isso significou uma perda líquida de quase 2 milhões de postos de trabalho formais. E isso até junho. Né? Essas empresas morreram. Isso vai significar um problema sério na retomada, porque as pessoas vão procurar emprego e os empregos não existem mais nas pequenas e médias empresas, que geram 66% do emprego formal no Brasil. Eu queria saber como é que é a situação no México e na Argentina em relação a esse aspecto específico, pequenas e médias empresas. Mais alguma pergunta? Então, voltamos aos apresentadores. Cecília, por favor. Bien, bueno, muchas gracias por las preguntas. Entiendo que lo de Lucila es para Roberto. Si no, Lucila, después hablamos, ¿eh? Bueno. Sí, es para Roberto. Bueno, entonces, los comentarios, muchas gracias, Daría, Adalberto. Bien, lo que yo veo, en realidad, habría dos cosas. Aquí el empleo formal registrado no se pierde en tanta proporción como, o sea, exactamente es una pérdida de 258.000 empleos formales registrados, porque el gobierno tiene efectivamente una política de financiar una parte del salario a las empresas grandes, inclusive a las que podrían durante varios meses pagar los salarios, pero no es así. Eso por un lado. Entonces el gobierno actual ha tratado de mantener todo lo posible la relación laboral formal de empleos registrados. De todas maneras, son 258.000 empleos.
pero lo que más, digamos, está afectado en términos de destrucción de empleo es el cuentapropista, el que tiene, por ejemplo, un negocio o el que vende, inclusive puede vender el que vendía, por ejemplo, en un acto, en un teatro, que tenía un kiosco, bueno, toda, digamos, esa cadena. Y otro grupo es el asalariado, o sea, que cobra un salario informal, es decir, que si bien tiene un ingreso, no tiene como registro en lo que es la seguridad social. De todas maneras, hay para esos sectores, sobre todo para el caso de cuenta, bueno, para todos, para unos está el IFE, que es este ingreso que se le da adicional por mes, aunque es insuficiente. Y por otro lado, también hubo una negociación de parte de la CGT de reducción salarial, es decir, trabajadores que pasan a cobrar un 75% de su sueldo. Ahora, dentro de muchas políticas como ser la doble indemnización, políticas de protección del empleo, mantenimiento de beneficios, digamos, para los trabajadores, hay también una gran ofensiva empresaria de buscar justamente reducir más, o sea, que las suspensiones, por ejemplo, porque las medidas si bien hubo una ley, un decreto que prohibía las suspensiones de trabajadores en las empresas, también había una cláusula sobre situaciones de fuerza mayor por el cual podían en ciertas circunstancias suspender trabajadores. Entonces, si bien hubo una gran cantidad de políticas favorables o que buscan proteger la relación laboral y proteger el empleo, hay también estas situaciones de suspensiones o de despidos. Ahora, en términos de lo que preguntaba Adalberto, si bien me falta algo, acá hubo durante el gobierno anterior un cierre de 25.000 empresas pymes, por lo tanto el punto de partida también el punto de partida fue que a los 2 meses del gobierno vino la pandemia. Por lo tanto, hay dificultad de poder hacer también un balance, ¿no? El balance que podemos hacer es qué políticas, un poco en línea con lo que también había mostrado acá Roberto Octavio, qué políticas se pueden dar para ciertos segmentos más desprotegidos y no desprotegidos, porque también el ATP, que es la ayuda, digamos, a pagar el 50% de los salarios, también es a sectores, digamos, que tienen mejores ingresos y tienen mayor protección. Entonces, lo de las pymes, no, esa cantidad de pymes, que son 25.000 pymes, es lógico que no hay no hay una reactivación que uno pueda evaluar, pero también en el caso de estos sectores, también incluyen estas medidas de apoyo, ¿no? Para el pago de salarios, como para las grandes empresas. Ahora les decía entonces que el sector formal, si bien son muchos, 258.000, no es el sector que más pérdida de empleo tuvo. Y después lo que comentaba Darí respecto a la resistencia, realmente hay muchísimas medidas de fuerza, movilizaciones, por ejemplo, del lado de ciertos sectores, como pueden ser el sector de salud pública,
sobre todo en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, de los enfermeros. Hubo también una manifestación de médicos, también en la provincia, pero en la provincia lograron entrar dentro de la planta permanente de lo que es las secretarías de salud y donde ellos trabajaban. En cambio, en la ciudad de Buenos Aires están dentro de un régimen administrativo y no un régimen vinculado a su profesión, ¿no? Como médicos y enfermeros. En ese sector hubo muchas, sobre todo convocatorias en los lugares de trabajo, manteniendo la distancia. Hubo también del sector de científicos que participaron. Hay también mucha controversia en ese tipo de resistencia. Ahora, también está el conflicto social. Por ejemplo, hubo una manifestación de la policía que rodeó tanto la casa del presidente como del gobernador en la provincia de Buenos Aires, una manifestación de la policía, que es un sector, como saben, no sindicalizado. Hubo también manifestaciones con respecto a unas tomas, como las tomas de tierras, de personas que no pudieron pagar más, donde vivían, inclusive vivían en villas miserias o en lugares muy precarios. Entonces empezaron a ocupar territorios. Ahí también hubo conflictividad. Es decir, que la conflictividad tiene muchas aristas. O sea, yo, digamos, en lo que sería básica, tiene como tanto la conflictividad en esos sectores. Hubo también entonces, bueno, lo que sería de la economía popular, el grupo Barrios de Pie, es un grupo que prácticamente todas las semanas o todos los días hace reclamos. Y lo que yo hablaba de lo controversial tiene que ver con que la movilización, aunque se haga con protección, con barbijo, o se haga cuidándonos en el sentido del distanciamiento, el distanciamiento de 2 metros o de 1,5 metros, a veces es muy difícil de mantener y es controversial en ese sentido. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con movilizarme, por más legítimo que sea, pero bueno, yo soy un sector protegido, soy asalariada, sigo cobrando, o sea, me siento beneficiada, como que siento que en los casos, son los casos de las personas que tienen pueden vivir un aspo, una pandemia en las mejores condiciones. Entonces, pero pienso que hay otras situaciones en que tal vez, de todas maneras, es legítimo, sobre todo en el sector salud, que considero que es el sector de los más perjudicados, no solo en cantidad de muertes, sino también en condiciones salariales realmente muy desventajosas. Otros sectores también que me parecen muy considerables son el de la educación, porque en los diferentes niveles han sido realmente quienes se han transformado así en 15 días, siendo casi expertos en tecnologías educativas, y hay otros, ¿no? También, pero así como sectores muy... Y hay también muchos reclamos, por ejemplo, en el interior del país, en los sectores de alimentación, en los sectores rurales. Hay bastantes denuncias de grandes empresas por incumplimientos del lado de las empresas. Pero, bueno, una de las preguntas que yo pienso que tenemos que hacer en pandemia es huelgas sí o no, movilizaciones sí o no, ¿no? Porque realmente sabemos que la movilización implica mayores contagios, por más que tengamos protección o por lo menos más exposición o posibilidad de contagio. Y pienso que es importante, por lo menos en el caso que yo evalúo de Argentina, que la acción sindical, ya sea sobre todo, digamos, de algunos sectores, ha sido constante, ¿no? O sea, ha sido
permanente, no podemos decir que no hubo, y también inclusive de algunos sectores de la CGT en la participación, por ejemplo, de la ley de teletrabajo, que es una ley que se va a aplicar 90 días después de terminada el ASPO. Ha habido como más de 10 proyectos sindicales. Entonces, inclusive también hay parte de que esperemos que se implemente un impuesto de solidaridad, de lo que sería el impuesto a la riqueza, pero llamado de otra manera. También es un proyecto que viene de sectores sindicales, ¿no? El sector de la CTA, de los trabajadores. Entonces, hay como uno podría decir que la resistencia es importante y fuerte y permanente, por suerte. Gracias, Cecilia. Otávio, por favor. Sí. Bien, trataré de responder a las preguntas que se leyeron. También en el chat yo alcancé a recuperar una pregunta de Patricia Tropia. Todas son en el mismo sentido. Bueno, a mí me gustaría un poco poner el contexto de que, como seguramente ustedes saben, México experimenta un cambio de gobierno a partir de fines de 2018, un cambio de gobierno que se traduce en dos reformas centrales, que es una reforma al sistema de salud, que tiene una dirección que es muy confusa y que lamentablemente cuando se está operando este cambio en el Seguro Popular, llega la pandemia. Entonces, la posibilidad de atención, si de por sí ya era precario el sistema de salud, cuando se está haciendo esta modificación, todavía nos vuelve más vulnerables. Por otro lado, hay una reforma laboral que aún no tiene claridad en el sentido. Tenemos una reforma de 2012, que es una reforma que individualiza el conflicto, es una reforma claramente neoliberal, y la reforma que se hace con este nuevo gobierno que responde a la firma del Tratado de Libre Comercio. Entonces, esta reforma última que se hace con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador garantiza libertad sindical, cuestión que es muy compleja en México, garantiza un cambio en los conflictos laborales, es decir, los juicios que hay cambian, se supone que tendrán que cambiar los tribunales laborales, pero esto no se ha resuelto. Entonces, México se encuentra en un momento de poca claridad del conflicto social y laboral. Y por el momento que estamos viviendo, cualquier conflicto laboral es un conflicto político, dependiendo del vínculo que se tenga con el nuevo grupo en el poder. Seguramente ustedes oyeron, hay un conflicto, por ejemplo, en la Agencia de Noticias del Estado mexicano, donde un sindicato vinculado a los abogados laboralistas está demandando a la propia empresa que es del Estado. Con esto quiero plantear que por el momento la conflictividad laboral está explotando, pero no explotando en el sentido de que haya mucha lucha, sino que parece más bien una pugna por el poder político administrativo. Si a mí me preguntan si en este periodo se incrementó la lucha laboral, yo creo que no, que más bien se desarticuló, que a mí me parece que es una realidad permanente mexicana. Sé de grandes movilizaciones, por ejemplo, el sindicato de la Volkswagen en Puebla, que emplaza huelga pidiendo el reparto de utilidades, pero fuera de eso no hay mayor movilización por el momento. ¿Qué sucede? Que la parte laboral sigue regida por el modelo de la ley de 2012. Y entonces, por ejemplo, teníamos una cuestión
que yo creo que nadie puso atención, y es que en el caso de una emergencia sanitaria, solamente se podía suspender el trabajo durante un mes. Después de un mes, se garantizaba solo el pago de un salario mínimo, lo cual era imposible de sostener por parte de los trabajadores. Y lo que se supo es que incluso la industria automotriz, cuando se vio obligada a parar la producción, no se pagó el salario completo. Y la exigencia de las armadoras, sobre todo las americanas, fue que los trabajadores tenían que regresar. Entonces se empezó a buscar el regreso independientemente del nivel del contagio. Y luego, tal como lo comenta Adalberto, hay una enorme destrucción de la empresa pequeña que tiene que ver con la falta de apoyos. Cuando hablamos de la empresa pequeña en México se confunde también con el autoempleo. Entonces la empresa pequeña es la más desprotegida y sin duda la ausencia de apoyos ha permitido o ha resultado en la destrucción de estas fuentes de empleo. Yo me atrevo, o sea, según yo entiendo, en México la mayoría de las empresas pequeñas no necesariamente garantizan el empleo formal, sino que muchas veces son empleos de tipo informal. Sin duda, creo que uno de los grandes problemas que se nos presenta, y me parece que por lo menos en México y en Brasil, es la enorme cantidad de población que queda fuera del mercado de trabajo, desalentados para buscar un puesto de trabajo. Que esto incrementa la pobreza, pero sin duda yo diría que se hace más suave, y lo digo entre comillas, entre aspas, cuando tienes un ingreso de emergencia. Es importante que se entienda que en México no tenemos el ingreso de emergencia. Entonces, la cantidad de personas que están viendo afectada la sobrevivencia es muy grande. Y bueno, simplemente de acuerdo a los datos que se pueden recuperar de la CEPAL para todos los países de Latinoamérica, se está considerando que son 10 años los que nos va a tomar la recuperación. 10 años en los panoramas más optimistas y con estas políticas que la propia CEPAL ha insistido que se requiere el ingreso básico de emergencia. Entonces, en una condición como la mexicana, sin ingreso básico de emergencia, estamos en una condición que empeora. Hubo movilizaciones y, como les decía, las movilizaciones parecieran ser sociales, pero al mismo tiempo son laborales. Hubo movilizaciones de los médicos por no tener equipo suficiente para atender a los enfermos. Fueron manifestaciones, yo diría, desagregadas en algún hospital con una crisis. Ahora tenemos movilización por parte de los científicos, porque ahí les pediría que tome nota de esto que está sucediendo en México. Se redujo fuertemente el ingreso a la investigación científica con la reducción de los fideicomisos, que son recursos con los que se sostienen instituciones como el COLEF, como algunas investigaciones del Colegio de la Frontera Norte, del CIDE, gente con la que seguramente ustedes tendrán trato, y hay una reducción de las formas de financiamiento de la investigación. Al principio del sexenio hubo movilizaciones por parte de los trabajadores de la maquila, pero en mi perspectiva, y tal vez es una mirada muy parcial, lo que seguimos observando es la desarticulación de la lucha sindical. Voy a poner como ejemplo para concluir, los profesores de educación básica no fueron consultados en la forma en la que se estructura la política para las aulas, para las clases en línea. Y
el acuerdo se dio con las televisoras, con Televisa, con TV Azteca, similares a Globo, son las que están organizando los cursos para la educación básica. Entonces, los profesores están en una condición muy extraña de cuál es su papel frente a este proyecto de educación. Y seguiría insistiendo que el panorama es confuso porque el poder de los empresarios para no cerrar las empresas fue muy grande. Seguramente en sus países escucharon el caso del empresario Salinas Pliego, quien es dueño de TV Azteca, es dueño de Electra, tiendas que hay por muchos lugares del mundo. Salinas Pliego dijo que no era necesario cerrar para evitar el contagio, que al final todos nos íbamos a enfermar, en un argumento tipo de que mueran los más débiles y se salvarán los fuertes. Pero Salinas Pliego es aliado del gobierno. Y entonces la reacción del área de la Secretaría de Trabajo, que para mi gusto es de las que más ha incidido en la defensa de los trabajadores en México, es decir, de las secretarías más eficientes, lo que hacían era en las conferencias de prensa del presidente evidenciar a la empresa que no cumpliera con la reglamentación. Esto no es más que avergonzar a los empresarios en público, pero no está solucionando el problema y no está garantizando ningún tipo de movilización. Bien, pues muchas gracias. Graças, Otávio. Agora, Roberto, 5 minutos, Roberto. Tá bom. Não, respondendo aqui a Lucila, veja, Lucila, esses estudos são estudos iniciais, não é? Eles estão baseados especialmente no PNAD Covid, que é uma pesquisa, né, da sociedade desenvolvida pelo IBGE e que se refere a esse período da pandemia, mas também a PNAD contínuo, né? A própria FGV, ela divulgou também outra pesquisa falando que a redução, constatando que houve uma redução na renda dos trabalhadores no primeiro trimestre da pandemia, ou seja, no período que vai de março até junho, de 20%, né, a renda média dos trabalhadores, portanto, né, e é claro, houve sim, na avaliação deles, né, a partir dos dados da PNAD Covid, houve uma redução de 25% para 22% na pobreza e de 5% para 3,5% na extrema pobreza. E a explicação é óbvia, ou seja, aquele dado que nós mostramos aqui, né, 43,9% dos domicílios, né, em 43,9%, pelo menos uma pessoa recebeu. Né, ou seja, na média, isso representou 86% do salário mínimo, é muita coisa. Para pessoas que, digamos, que não têm renda, ou têm uma renda muito pequena, tá certo? Isso significa uma elevação da renda. Né, se você considerar esse piso, né, houve para muitos uma elevação da renda. Então, né, evidentemente que ao atuar aí nessa base, né, isso provocou um efeito, né, no que se refere à pobreza e à extrema pobreza. Né. O impacto realmente é grande. E essa é uma situação contraditória, muito difícil a gente imaginar. Né, agora, o Otávio está falando que no México não houve nenhuma medida, né, de auxílio emergencial, né, similar a essa que aconteceu aqui no Brasil, né, e lá nós temos um governo, né, que se anuncia como sendo de centro-esquerda, né, Otávio? No caso do Brasil, um governo de extrema-direita, reconhecidamente, tá certo? O problema é que o governo foi forçado a tomar essa medida, ele não ia tomar essa medida. Depois de muita pressão, o governo anunciou um auxílio emergencial de R$200, e foi com essa proposta que o governo foi para o Congresso. Só que no Congresso houve uma reversão, e ao invés de R$200, foi aprovada uma medida de R$600, 3 vezes mais. Por 3 meses. Quando acabou os 3 meses, o próprio Congresso ampliou, estendeu por mais 2 meses. Tá certo? E agora o governo está numa situação em que
está pressionado a continuar, porque a pandemia não acabou, mas, por outro lado, o governo também está, digamos, se beneficiando politicamente dos efeitos do auxílio, e tem trazido uma elevação, ou pelo menos uma interrupção na queda da popularidade do presidente. Então, ele começa a achar que essa pode ser uma ação, um campo de ação interessante politicamente, ao mesmo tempo que está pressionado para continuar fazendo alguma coisa. Então, numa situação muito estreita, né, porque, afinal de contas, eles continuam com a agenda ultraliberal, isso não foi modificado absolutamente, ou seja, eles mantêm esse norte, né, tem uma certa interrupção dessa agenda no período da pandemia, mas tem um norte apontado, já se fala em retomar as privatizações e tudo mais, né, e a chamada lei do teto, que, né, estabeleceu um patamar mínimo de despesas, né, no campo social e tudo mais, ela foi mantida, inclusive, e havia uma discussão, inclusive, no sentido de flexibilizar essa lei do teto para que houvesse a possibilidade de ter uma política de transferência de renda permanente, no caso do Brasil. Se falou na Renda Brasil, etc. e tal, como uma possibilidade de conversão do Bolsa Família num programa de Renda Brasil. Isso foi suspenso por enquanto, foi estendido o auxílio até dezembro, e o governo está jogando isso para o ano que vem, né, sempre, digamos, imaginando e calculando, sempre se anuncia alguma alternativa no sentido de retirar dinheiro de algum lugar, né? Ou dos próprios trabalhadores, ou da classe média, né? Dos ricos, nem pensar, ou seja, taxar grandes fortunas, herança, etc., está fora de cogitação, né? Então, tem aí uma situação complexa, não é simples de ser analisada. Provavelmente, né, o governo vai manter alguma política nessa direção, ao mesmo tempo em que manterá toda a sua agenda. Porque uma coisa necessariamente não contradiz a outra. Ele pode tentar conciliar, claro, tem uma contradição, evidentemente, mas ele pode continuar a convivência, uma convivência contraditória, não é? Então, enfim, digamos, a situação é um pouco essa. Agora, voltando à questão de Dari, eu acho que, e aproveitando também, e respondo também em parte outra dimensão da questão de Lucila, é que eu acho que, assim, é preciso fazer uma diferença importante entre os efeitos da pandemia no período da pandemia, tá certo? E as consequências que vão vir depois. Eu acho que são dois cenários diferentes, né? Por isso que a gente procurou demarcar isso no começo, né? Tem aquele cenário do governo Lula-Dilma, é uma coisa, esse cenário que seguiu o governo Temer e Bolsonaro, que é muito parecido, tem uma linha de continuidade bastante importante entre os dois, mas no próprio governo Bolsonaro tem essa mudança de contexto que altera bastante, tá certo? Né? A situação e as necessidades de agir por parte do próprio governo e por parte daqueles que resistem a essas medidas, né? E o período seguinte, que é o período que vai suceder tudo isso. Então, por exemplo, uma das mudanças importantes é com relação à questão dos informais, e isso que aconteceu em relação aos trabalhadores, né, que ficam fora da força de trabalho, mas não fora da força de trabalho potencial, né, estão ali, naquele limbo, naquela situação, naquele contexto, que aumentou, né, de maneira espetacular, no caso do Brasil. E isso impediu que houvesse um aumento maior da taxa de desemprego, de desocupação, né? Mas é uma situação de bastante precariedade que está ali. E isso é uma situação de pressão que vai voltar. Esse pessoal retorna. Ao retornar, pressiona a taxa de desocupação, que vai crescer, que vai continuar crescendo, porque a tendência tem sido essa durante toda a pandemia e no pós-pandemia também, muito provavelmente, né? Inclusive por causa dessa situação do pequeno negócio que não vai deslanchar, né? Por tudo isso que foi discutido aqui, colocado por Adalberto né, e reforçado pelos outros como uma tendência, né, inclusive. E a questão dos informais, ou seja, obviamente que vai restar, como normalmente acontece, como opção para as pessoas que não têm mais lugar no mercado de trabalho formal e mesmo aquele informal, tá certo? O trabalho por conta própria, tá certo? Da forma mais precária, mais desprotegida, mais desorganizada, não é possível. É isso que vai restar para muitos. Então, tendencialmente, isso vai crescer de maneira importante. É o que se espera depois dessa primeira fase.
O que está segurando isso? Bom, primeiro, era o confinamento, estava impedido as pessoas de ir trabalhar, tá certo? Ou seja, a restrição da oferta e da demanda ao mesmo tempo. E segundo, o auxílio. O auxílio segurou as pessoas em casa. Bom, então eu tenho a opção agora de ficar em casa, tá certo? Com a renda que tinha, ou com a renda até melhor do que tinha antes, né? E não se expor, e tudo bem. Mas acabado o auxílio emergencial, as pessoas vão ter que voltar a trabalhar sob pena de comprometer sua própria subsistência, sobrevivência. Então, provavelmente nós vamos ter um cenário em que a informalidade vai explodir, né? Muito provavelmente, né? Junto com a taxa de desocupação, né? É o que, bom, se não tiver né, outro rumo às coisas. Reação sindical, para terminar, né? Eu daria uma resposta meio termo, mas eu acho que é sim e não. Eu acho que sim, tem, né? E os estudos, a gente até citou isso aqui, ou seja, né, Dari tem sido debruçado sobre isso, o Diese publicou recentemente um material sobre isso, né, Andréa, Patrícia, né, Mário, ou seja, tem várias pessoas estudando a reação dos sindicatos, a atuação dos sindicatos, etc., e de fato tem alguma coisa nessa direção, sobretudo no plano da negociação, né, de incluir na pauta de negociação, né, itens relacionados com isso, de reagir, de tentar barganhar, etc. e tal. Mas isso não tem implicado em mudanças mais estruturais, do ponto de vista, bom, primeiro, mobilização, não tem sinais nessa direção, né, importantes, significativas. Segundo, não tem sinais de mudança na estrutura sindical, no sentido de fusão, de reorganização, porque do jeito que está, não dá. Agora mesmo saiu pesquisa mostrando que os níveis de sindicalização continuam caindo né, cada vez mais. Então, é uma situação bem complexa essa. Por fora dos sindicatos, os sinais são, né, tem alguns, mas nenhum, digamos, anuncia, né, um futuro promissor, pelo menos por enquanto. Então, né, estamos ainda né, nessa situação de espera, de avaliação do que é que vai poder acontecer aí. Espero que algum gatilho né, seja acionado para desencadear um processo de mobilização, que a gente sempre espera que vai acontecer, mas até agora não aconteceu, nem no campo político em geral, nem no campo sindical, mas em particular a gente não tem visto isso, né? Bom, acho que comentei as questões que foram levantadas. Ok, temos que terminar nosso evento. Eu queria agradecer mais uma vez a participação da Cecília, do Otávio e do Roberto, dizer que nós estamos, na verdade, reinaugurando um diálogo latino-americano, agora através da internet, que eu acho que é uma coisa muito importante, que a gente deve manter com mais frequência, fazer esse tipo de debate com mais frequência, e agradecer muito a vocês por terem feito essas exposições com tanta clareza, né, com, enfim, tantos elementos novos para a gente pensar, inclusive, uma questão mais comparativa entre os países da América Latina, né? Então, muito obrigado a vocês e obrigado a todos e todas que estão nos assistindo até agora. E repito que a cada 15 dias teremos um debate como esse, né, ocorrendo. O próximo será na semana que vem, se não me engano. Desculpe, acho que é na semana que vem. Dia 26. Oi? Dia 26, semana que vem. 23, teremos mais um debate. Estão todos convidados. E queria agradecer também a Patrícia e a Beth por essa parceria, que eu acho que está, na verdade, essa mesa foi pensada nessa ligação entre a Remíria e a Beth, né? Então, queria também agradecer a Patrícia pelo apoio e a Beth pelo apoio. Tá bom? Então, boa noite a todos, buenas noches, meus amigos.